Buenas y bienvenidos a mi canal Excel Fácil y Online. La jefa me ha pedido un informe sobre las ventas del año 2021. En este vídeo vamos a crear un atractivo informe de principio a fin en 15 minutos. Hoy lo haremos usando Power BI y más adelante lo haremos en Excel para que podáis tener y comparar ambas opciones. En concreto, la jefa quiere ver un informe sobre las cifras de ventas del año 2021 y me ha solicitado un resumen ejecutivo con el siguiente detalle: mes que se ha conseguido la mayor cifra de ventas, ubicaciones donde la empresa tiene más éxito por países y cuál es el producto estrella de la empresa. Además, está muy interesada en poder tener la información por trimestres. Con el libro de Excel, que os dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar, ejemplo de ventas 2021, aquí lo tenéis, este informe lo podremos crear sin dificultad y el informe final tendrá este aspecto que veis. En este vídeo vamos a aprender a cargar los datos del ejemplo, preparar los datos con algunas transformaciones y crear un informe con un título y 6 objetos visuales, 2 de ellos segmentaciones. Bien, vamos a obtener y a cargar los datos para preparar el informe. Ya hemos descargado el libro de Excel de ejemplo de ventas 2021, que os dejaré el link en la descripción del vídeo. Abrimos Power BI Desktop y en la cinta de opciones, en inicio, en el grupo de datos seleccionamos libro de Excel. Vamos a la ubicación donde hemos guardado el libro de Excel, en este caso en nuestra pestaña de documentos, y seleccionamos abrir o le damos doble clic. Ahora cuando abramos el fichero se nos va a abrir la ventana del navegador. El navegador proporciona una vista previa de los datos para que podamos comprobar que tiene el intervalo correcto y para ello seleccionamos la tabla con los datos. Vamos a seleccionar ventas, hacemos clic y ahora tenemos la opción de cargar o de transformar los datos. Si tenemos que realizar cambios, la mejor opción es transformar los datos antes de cargarlos. Y así las visualizaciones serán más fáciles de leer más adelante. Al seleccionar transformar datos se nos va a abrir una ventana que es el editor de Power Query. ¿Qué es esta ventana? Vamos a maximizarla para trabajar en ella y aquí os adelanto un detalle, y es que a medida que vayamos realizando cada transformación veremos cómo se agregan a la lista de pasos aplicados dentro de este panel de configuración de la consulta. Bien, hemos seleccionado la pestaña ventas y le hemos dado a transformar y vamos a empezar a hacer nuestros cambios. Vamos a seleccionar la pestaña comercial y en la cinta de opciones, en la pestaña transformar, hacemos clic en tipo de datos y seleccionamos texto. Y en la ventana emergente le vamos a dar clic a sustituir la actual para cambiar el tipo de columna. El principal paso de limpieza de datos que los usuarios realizan con mayor frecuencia es el cambio de los tipos de datos. En este caso, los códigos de nuestros vendedores tienen formato de número entero, pero no es un número identificativo y no vamos a hacer operaciones con ellos. No tiene sentido sumar el valor del vendedor 417 y el 450, ¿a que no? Por lo tanto, lo cambiamos a texto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el campo año, pero lo vamos a hacer directamente en la cabecera de la propia columna. Pinchamos aquí en el icono donde aparecen las cifras 1, 2 y 3, que indica que está dando un formato en número entero, y seleccionamos del desplegable texto y en la ventana emergente que nos va a salir le vamos a decir sustituir la actual. Vamos a ver cómo el icono del encabezado de la columna cambia y ahora aparecen las letras ABC. Bien, vamos a hacer el siguiente cambio, vamos a ir a la columna producto y la seleccionamos, ¿vale? El objetivo es que los productos sean más fáciles de ver en el gráfico más adelante, por lo que le vamos a aplicar un formato a esta columna. Aquí en la pestaña transformar nos vamos a las herramientas de columna de texto y aquí en formato hacemos clic y seleccionamos mayúsculas y ya tenemos nuestra columna en mayúsculas. Venga, vamos a hacer otro cambio, nos vamos a ir a la columna mes en texto y vamos a cortar el nombre, le vamos a dejar solo en mes. Hacemos doble clic en la columna y cambiamos el nombre a solo mes. Ya lo tenemos. Bien, y por último vamos a ir a la columna comercial
y seleccionamos la lista desplegable y vamos a deshabilitar el código 809. Le damos aquí, lo deshabilitamos y le damos a aceptar, porque sabemos que ese comercial fue baja en diciembre y queremos filtrar estos datos del informe para evitar confusiones. Bien, como os indiqué, podéis ver que cada transformación se ha agregado a la lista de pasos aplicados aquí en configuración de la consulta. Aquí tenéis los pasos que hemos ido haciendo. Bien, así que ya con nuestros datos transformados nos vamos a la pestaña Inicio y vamos a seleccionar Cerrar y Aplicar. Ya están casi listos nuestros datos para la creación de un informe. Vamos a dejar que carguen. Y bien, vamos a ir a nuestro primero contenido extra, porque vamos a pulir y afinar los datos haciendo medidas, tablas y relaciones. La creación de medidas y de tablas en el lenguaje de fórmulas DAX es muy eficaz para el modelado de datos. Por el momento vamos a escribir unas expresiones básicas en DAX y a unir dos tablas. Lo primero es crear una medida mediante la escritura de una expresión en DAX. En la cinta de opciones, aquí en Inicio, vamos a seleccionar Nueva medida. Y vamos a escribir la expresión para contar todas las facturas de la columna movimiento. Para ello vamos a poner la fórmula count, le damos clic y ahora vamos a buscar el campo donde tenemos las facturas, que es el campo movimiento en la tabla ventas. Seleccionamos ventas movimiento y cerramos nuestro paréntesis. Y vamos a cambiar el nombre a la medida, seleccionamos medida y lo cambiamos por total facturas. Y seleccionamos la marca de verificación para confirmar. Ya tenemos nuestra medida creada. En segundo lugar vamos a crear una tabla con el calendario de los días del año. Lo primero vamos a seleccionar de la vista Datos aquí a la izquierda y en la cinta de opciones aquí en Inicio le vamos a decir Nueva tabla. Echamos y vamos a escribir la expresión DAX para generar una tabla calendario de todas las fechas entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre de 2021. Esta función DAX que usaréis bastante es la función calendar. La seleccionamos y nos dice que los argumentos es una fecha de inicio y una fecha final. Para poner la fecha de inicio le vamos a decir date, abrimos paréntesis y año, mes y día. Bueno, pues 2021, 01,01 y cerramos. Y le vamos a seguir la siguiente, ponemos date, abrimos paréntesis, el mismo año y en este caso 12 y 31. Y 31. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis de la función calendar. Aprovechamos y seleccionamos el nombre de tabla y le vamos a cambiar y le vamos a poner calendario y en mayúsculas. Y seleccionamos la marca de verificación para confirmar. Ya tenemos nuestra tabla calendario creada. Por último, vamos a crear una relación entre estas dos tablas. Vamos a seleccionar la vista modelo aquí a la izquierda, donde nos aparecen nuestras dos tablas, y vamos a arrastrar el campo date o fecha de nuestra tabla calendario a fecha de la tabla ventas, para combinar ambas tablas y crear una relación entre ellas. Bien, ahora que hemos cargado y transformado los datos, es el momento de crear el informe, así que vamos a seleccionar la vista informe a la izquierda y vamos a empezar con el modelado. En esta vista de informe podemos ver los campos del modelo de datos que hemos creado aquí en el panel de campos a la derecha. Bien, pues vamos con el objeto visual 1, que es agregar un título. En la cinta de opciones, en el menú Insertar, vamos a seleccionar cuadro de texto y escribimos resumen ejecutivo, espacio y ponemos informe financiero. Vamos a seleccionar el texto y le ponemos el tamaño de fuente 24, por ejemplo, y en negrita. Bien, y vamos a cambiar el ancho del cuadro para que tenga el ancho del informe en línea. Y lo subimos aquí.
Perfecto. Pinchamos en cualquier parte del panel y vamos a ir a por nuestro objeto visual segundo, que es el importe por fecha. Vamos a crear un gráfico de barras para ver en qué mes se ha obtenido el beneficio más alto. Desde el panel de campos vamos a arrastrar el campo importe a una zona en blanco del panel del informe. De forma predeterminada, Power BI nos va a mostrar un gráfico de columnas con una columna que es el importe. Ahora vamos a arrastrar el campo fecha al mismo objeto visual. Si habéis creado la tabla calendario, en el paso anterior, cuando hemos creado una tabla en DAX, vamos a arrastrar el campo fecha de esta tabla calendario en su lugar. Así que lo abrimos, seleccionamos y lo arrastramos. Power BI actualiza el gráfico de columnas para mostrar las ventas de ese año. Ahora en el panel de visualizaciones, en el campo eje, en el desplegable vamos a dejar solo el campo mes. Quitamos año, trimestre y día. Como veis, Power BI ha actualizado el gráfico de columnas para mostrar las ventas de cada mes. Bueno, ya por último, aquí en el campo visualizaciones vamos a cambiar el tipo de visualización a un gráfico de barras apiladas. Hacemos clic y le cambiamos un poquito, lo vamos a ampliar y lo vamos a bajar. Y como veis, ahora podemos ver con facilidad que las mayores ventas del 2021 se obtuvieron aquí en junio. Bien, vamos a cerrar un poco este y vamos a ir a por el siguiente objeto. Lo vamos a subir un poquito. Pinchamos aquí y vamos a por el tercer objeto visual, que es las ventas por país. Lo que vamos a hacer es crear un gráfico de anillos para ver en qué país se han realizado las mayores ventas. Vamos al panel de campos y seleccionamos el campo país. Lo seleccionamos para crear la visualización y vamos a pinchar en el campo importe para agregarla a esa visualización. Hacemos clic y automáticamente Power BI nos ha creado una tabla con el campo país importe y las cifras correspondientes. Así que nos vamos a ir a las visualizaciones y vamos a cambiar el tipo de visualización y le vamos a decir gráfico de anillos. Hacemos clic y ya nos ha cambiado el tipo de visualización. Lo vamos a subir aquí arriba y como veis, parece que aquí en México se hacen más ventas que aquí en España. Bueno, y ya por último, objeto visual, vamos a hacer el de ventas por producto. Aquí vamos a crear un gráfico de barras para determinar cuál es nuestro producto estrella. Vamos a nuestro panel de campos, seleccionamos importe y seleccionamos producto. Y como veis, Power BI nos crea automáticamente un gráfico de columnas agrupadas. Vamos a arrastrar el gráfico para que sea un poquito más ancho y rellene el espacio bajo los gráficos superiores y como veis, parece que la empresa debería seguir invirtiendo en el producto metaverso. Bien, y vamos a crear los objetos visuales 5 y 6, que son segmentaciones de fechas. Las segmentaciones son una valiosa herramienta para filtrar los objetos visuales de una página del informe. En este caso vamos a crear dos segmentaciones que se centran en el rendimiento de cada mes y de cada trimestre. Una segmentación va a usar el campo fecha, ¿vale?, de nuestra tabla de ventas, y la otra va a usar la tabla calendario y el campo fecha o date que hemos creado en el contenido extra de este vídeo. Bien, vamos a crear primero la segmentación con nuestra fecha de la tabla original. Vamos a nuestro panel de campos y vamos a arrastrar el campo fecha de nuestra tabla de ventas a una parte en blanco de nuestro panel de informe. Y en el panel de visualizaciones vamos a seleccionar segmentación. Hacemos clic y automáticamente Power BI va a crear una segmentación de rango numérico. Aquí podemos arrastrar los extremos para filtrar, ¿va?, aquí o aquí, y así cambiaría los filtros, o en la flecha situada aquí en la esquina superior derecha le damos clic y aquí nos dejaría cambiar a un tipo diferente de segmentación. En principio la vamos a dejar así, lo vamos a subir un poquito el tamaño y vamos a dejar aquí un espacio, pinchamos y vamos a crear nuestro último objeto, el objeto 6, que es una segmentación de fecha pero con nuestra tabla DAX, nuestra tabla calendario que hemos creado. Así que aquí en el panel de campos vamos a pinchar el campo Date de nuestra tabla calendario y lo vamos a arrastrar aquí al informe. Igual que hemos hecho antes en el panel de visualizaciones, vamos a seleccionar segmentación de datos, le damos clic
Y en la sección campo del panel de visualizaciones vamos a quitar año, mes y día para dejar solo trimestre. Y ya tenemos nuestra segmentación creada por trimestre. Ahora, si la jefa pide ver solo los datos del primer trimestre del año, podemos usar la segmentación para seleccionar ese trimestre que queremos del año. Le daríamos trimestre 1 y nos filtraría el informe. Vamos a seleccionarlo y lo dejamos así. Bien, pues ya tendríamos nuestro informe creado con los datos que nos había pedido nuestra jefa. Pero os voy a dejar un contenido extra adicional para dar un formato a todo este informe y que quede visualmente mejor. Así que manos a la obra, vamos a aplicar un formato a todo este informe para pulirlo más y vamos a seguir unos pasos sencillos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el tema. Vamos a ir aquí a la cinta opciones, en el menú ver y en el grupo de herramientas de temas le damos al desplegable y vamos a elegir el tema ejecutivo. Damos clic y ya lo tenemos cambiado. Lo siguiente que vamos a cambiar aquí es el formato del título. Seleccionamos el texto del objeto visual 1, que era el título, y vamos a cambiar el color de la fuente y lo vamos a poner en blanco y lo vamos a alinear en el centro. Ahora vamos al formato del cuadro de texto y en el menú efectos activaríamos fondo si no estuviera activado y en el color le damos al desplegable y vamos a seleccionar el color del tema. Y por último vamos a activar la sección sombra. Listo, vamos ahora con la mejora de los objetos visuales. Vamos a seleccionar el objeto visual 2, este gráfico. Vamos a la pestaña formato. Vamos a pinchar en general y desplegamos la sección título y vamos a cambiar importe por mes a ventas por mes. Escribimos ventas por mes y le vamos a cambiar el tamaño del texto, le vamos a poner 18 y lo alineamos en el centro. Y por último vamos a quitar título y en efectos vamos a activar sombra. Vamos a hacer lo mismo con el objeto visual 3, lo pinchamos y vamos a título. Le vamos a dejar el mismo texto, pero lo vamos a poner en 18 y lo vamos a alinear en el centro y le vamos a hacer lo mismo como antes en efectos, vamos a activar sombra. Y en el 4 vamos a hacer lo mismo, lo seleccionamos, vamos a activar sombra, que estamos aquí, y en título le vamos a poner 18 y lo alineamos en el centro. Y bien, tendríamos ese gráfico también. Por último, seleccionar la segmentación que hemos hecho de trimestres y en la pestaña formato le vamos a decir aquí en configuración de la segmentación, en selección, vamos a decir mostrar opción, seleccionar todo y pinchamos y la activamos. Volvemos a agrupar, aquí volvemos a agrupar y en el encabezado de la segmentación le vamos a poner 18. Pinchamos aquí y vamos a quitar primero esto, vamos a seleccionar todo para que los datos estén, vamos a colocar un poco los gráficos, ¿vale? Vamos a ponerlos ahí, este lo vamos a subir un poquito, suficiente para que se vea, y este igual, lo vamos a poner por acá, un poquito más hacia arriba, el importe por producto, lo subimos un poco, aquí para encajarlo y aquí también para dejar espacio a la segmentación y lo subimos un poquito ahí y la segmentación, vamos a cerrar esto un poco. Así que vamos a añadir una forma de fondo para las segmentaciones, para estos objetos, el 5 y el 6. Vamos a la cinta opciones, en el menú insertar. Vamos a seleccionar la forma y vamos a decir un rectángulo y lo arrastramos para que tenga el tamaño de las segmentaciones. Vamos a colocar un poquito el tamaño. Y en el formato de forma, aquí en estilo,
Vamos a cambiar el color, le vamos a decir que coja este blanco 10% más oscuro y vamos a activar la sombra y desactivamos el borde. Y nos vamos a la cinta de opciones y en formato lo vamos a decir enviar atrás y lo vamos a enviar al fondo. Hacemos clic para ver cómo quedaría y vamos a seleccionar las segmentaciones y en el formato, en general, en efectos, vamos a desactivar los fondos, este fondo y ese fondo, y vemos cómo quedaría. Vamos a mover un poquito, ahí, este lo vamos a subir un pelín y lo vamos a bajar para que quede centrado y yo creo que queda perfecto ahí. Y ya tenemos nuestro informe finalizado. Vamos a minimizar esto para que lo podáis ver mejor. Así quedaría nuestro informe. Vamos a quitar el filtro y poner seleccionar todo. Y como veis, este informe responde a las preguntas que nos hacía nuestra jefa. Mes en el que se ha conseguido la mayor cifra de ventas, como podéis ver, junio de 2021. Las ubicaciones donde la empresa tiene más éxito por país, que es México, aquí se ve claro en el anillo por gráficos. Y el producto en el que la empresa debe seguir centrando su inversión, en este caso el 23, que es el metaverso. Así que ya solo nos queda guardar el archivo, le damos a archivo y seleccionamos guardar. Le ponemos informe financiero y le damos a guardar y ya tendríamos nuestro informe guardado del resumen ejecutivo que nos ha solicitado con la información nuestra jefa. Bueno, pues ya tenemos nuestro resumen ejecutivo, este informe financiero que nos había solicitado la jefa con los datos que quería. Espero que os guste el vídeo y le deis a like, dejarme vuestros comentarios, recordaros suscribiros a mi canal y como siempre os digo, less is more. Muchas gracias.